¿Por qué el rol del notariado? ¿Por qué los notarios comprometidos en este sistema de prevención de lavado de activos? Yo creo que es una constante que el notariado esté siempre involucrado en todo aquello que resulte más o menos de información cercana, información de primera línea, información privilegiada que manejamos en nuestro ejercicio de la función en el día a día. No solamente es hoy la preocupación que tenemos con los reportes que debemos seguramente ya ir efectuando a la Unidad de Inteligencia Financiera, sino en los últimos años nos hemos visto casi abarrotados de toda una serie de informaciones que debemos de brindar a otras instituciones. Principalmente, y no sé si se me escape alguna, principalmente la siguiente: la Administración Tributaria, la SUNAT. Tanto es así que se ha establecido un programa tipo que es el PET que manejamos ya todos los notarios a nivel nacional, esquema bajo el cual tenemos la obligación, sin costo para el Estado, todos los costos son para nosotros, de hacer un reporte anual, obligatorio y con responsabilidad, porque tiene el carácter de ser declaración jurada, en el sentido de todo aquello que signifique la contratación patrimonial o el tráfico patrimonial que tenemos año a año. En cualquier momento también recibimos los requerimientos de la Policía Nacional, de la Procuraduría Anticorrupción, que hoy día cada vez va tomando mayor dimensión, mayor importancia, el Ministerio Público, el Poder Judicial, y todos nos piden más o menos la misma información, ¿no?, respecto de investigaciones que se están efectuando por, sobre todo, delitos de narcotráfico, delitos de terrorismo, lavado de activos, etc. Tenemos que ir atendiendo cada una de estas solicitudes con la prontitud que cada oficio que nos envían, ¿no?, requiriéndonos el informe a la brevedad, dándonos un plazo perentorio y siempre acompañando esa palabrita o esa frase que dice bajo responsabilidad. Debemos de ocupar gran parte del tiempo en estas obligaciones, que no son de origen, o sea, que no nacieron con el notariado. Yo en algún momento, revisando nuestra ley, decía, ya no quedó corto el artículo 2 de nuestra ley, ya no quedó corto aquellos congresos a los que vamos asistiendo año a año, varias veces al año, en el que siempre se trata de encontrar una definición de lo que es el notario. Siempre coincide que el notario es aquel funcionario que ejerce función pública de manera privada, etcétera, etcétera, todo lo que conocemos y que está comprendido en la ley. Pero deberíamos ya agregar que el notario es, además, un obligado a reportar toda información que se nos solicite, no voy a decir de esa manera, ¿no?, pero en el fondo, y lo digo de repente de manera gráfica, ¿no?, que además el notario es un sujeto obligado a reportar todo este tipo de informaciones de manera gratuita, pronta, segura y bajo responsabilidad. No es que, y esto creo que son testigos con quienes hemos compartido estas reuniones interesantes, no es que el notario no se encuentre con disposición de afrontar este reto, que definitivamente coincido en que es un compromiso de país. No es un compromiso aislado de instituciones, sino es un compromiso como país. Y ya lo hemos escuchado, en el momento que se nos pide alguna información, no va a ser la Superintendencia de Banca y Seguro, no va a ser la UIF, no va a ser la SUNAT, no va a ser el Poder Judicial, el notario, sino va a ser el Perú quien va a tener que afrontar, para bien o para mal, si estos mecanismos han funcionado en la forma como debió serlo, o es que hay algo que no está siendo bien enfocado. Y aquí justamente es aquello en lo que yo quisiera ir precisando. Pero yo creo que en principio quede claro la postura que hoy les vengo trayendo, que
el rol del notariado es definitivamente de servir como fuente de información privilegiada para aspectos de combatir todo esto que implica tanto daño al país, puntualmente lo que es lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Estamos en plena disposición de hacerlo y creo que la información de las principales instituciones de cada población, el notariado sigue gozando de la confianza. Eso, al menos, y eso tenemos que seguir insistiendo, y ojalá que esto se mantenga por mucho tiempo, la confianza que trasunta la profesión notarial es algo que permanece no solamente en la capital, sino a lo largo y ancho del territorio de la República. Y eso es bueno porque periodistas, gobiernos locales, gobiernos regionales, coinciden en la importancia que implica la profesión notarial. Y por eso entiendo que estamos involucrados dentro de esta normatividad y como pieza fundamental, junto con otras instituciones como las instituciones financieras, bancarias, de seguros y otros más, ¿no?, que se han ido incorporando. Mario Rodríguez, todo aquello que hace el narcotráfico, todo aquello que involucra la corrupción, todo aquello que en el fondo es el lavado de activos, pero que pugna siempre por ingresar al aspecto formal. Y no hay otra forma de ingresar al aspecto formal, por lo menos en cuanto a lo que significa la constitución de la empresa, si no es a través del notario. Y nosotros tenemos entonces esa relación cercana e inmediata que definitivamente hace de nuestra función también un elemento fundamental para esta normatividad que interesa a la inteligencia financiera. Lo que en el fondo preocupa al notario, lo que nos preocupa, es el alcance de nuestra información. Hay algunos aspectos respecto de los cuales sí podríamos coincidir, ¿no?, independientemente que no es una opinión uniforme, porque hay con fundada razón y con sustento quienes opinan que no tenemos obligación de nombrar un oficial de cumplimiento, en base a cierto análisis tanto de la ley como del reglamento, que pasa por un tema primero respecto a que la ley no habla puntualmente del oficial de cumplimiento sino el reglamento, y que adicionalmente habría solamente una referencia a personas jurídicas por la mención que se hace de gerencias o directorios, respecto a los cuales, como se entenderá fácilmente, eso no involucra a personas naturales. Y por lo tanto, en base a esta interpretación, no tendríamos formalmente una directa obligación de nombrar oficial de cumplimiento. Sin embargo, también hay que hacer mención a que parte de la normatividad podría estar encaminada hacia otro punto de vista. Si bien esto podríamos coincidir en algunos aspectos respecto de esta interpretación, el artículo 18 del reglamento precisa que los sujetos obligados a informar que sean personas naturales deberán cumplir con las funciones del oficial de cumplimiento en lo que le fuera aplicable, de tal forma que sí encontramos, si bien en el reglamento, una norma concreta referida a personas naturales y a la mención del oficial de cumplimiento. Los registros de operaciones, entendemos, así lo hemos escuchado en las últimas charlas, las operaciones pueden ser operaciones normales, operaciones inusuales y operaciones sospechosas. Estas tres calidades tiene todo tipo de operación respecto a los cuales nosotros podemos tener frente a nosotros en nuestra función. Las normales no nos quita el sueño, no son ningún problema. Las inusuales tienen algún síntoma que como que no es lo ordinario, no existe una situación de apreciación genérica en cuanto a la conducta de los contratantes, ¿no? Una persona, un cliente que no tenía unos antecedentes
de mayor patrimonio y resulta constituyendo una empresa de alguna envergadura que no es usual, pero no significa que sea sospechoso. La operación sospechosa, conforme está diseñado o definido así, son aquellas operaciones que, habiendo sido calificadas como inusuales, se sospeche sean de origen de alguna actividad ilícita o que no tengan un fundamento económico o lícito aparente. ¿Hasta qué punto nosotros como notarios estamos en aptitud para calificar cierta operación que ha sido realizada a nosotros como sospechosa? Muchos de ustedes, y así también lo hemos conversado, concluyen diciendo: si yo veo algo sospechoso, no lo hago, porque nuestra propia ley señala que cuando tenemos alguna situación ante nosotros de carácter dudoso, si ya nos motiva una actitud dubitativa, no lo hacemos, no procedemos a formalizar el acto, y ahí lo dejamos. Pero ¿cómo vamos a formalizar algo que conscientemente estamos advirtiendo que no solamente es inusual, sino que estamos más o menos calibrando que proviene de una actividad ilícita? ¿Vamos a formalizar ese acto? Creo que casi en el común denominador no lo vamos a formalizar, pero sin embargo podríamos haberlo hecho, pero sin advertir esta situación. Entonces, diferente es, por ejemplo, la actividad que desarrolla una entidad financiera, un banco, que tiene criterios más objetivos, porque sería para nosotros, y eso podría ser algún aporte, alguna recomendación que podríamos dar casi como conclusión tal vez de este conversatorio, que no sea el elemento que nos impulse a informar la operación sospechosa el criterio, o sea, un aspecto subjetivo, sino que la norma contenga parámetros o elementos objetivos, o por lo menos que no sea tanto que dependa de un análisis que deba desarrollar el notario, sobre todo por el carácter o la naturaleza de nuestra función. Si nosotros consideramos que está viniendo una persona que ha sido publicitada de repente con actos de corrupción y está interesado en una operación notarial en la que estamos viendo que él es el que maneja, el que impulsa el contrato, pero que finalmente él no es el que suscribe, sino un tercero, no vamos a formalizar ese acto, porque estamos seguramente incurriendo en una responsabilidad. Nos decía uno de los funcionarios, me parece que fue el doctor Harman, que hay elementos que se manejan más o menos como referentes, y decía que en esta intervención, son alertas, esta intervención de terceros, creo que se llama el sistema del pitufeo, el pitufeo. Entonces nosotros nos convertiríamos en una especie de larga miel, más o menos persiguiendo a estas operaciones, en el sentido que ya hemos ubicado a este tercero, ya tenemos la convicción que proviene seguramente de una actividad como testaferro. Entonces es complicado, no es lo que quiero puntualizar es que no es la misma actividad que desarrolla un banco que la que desarrolla un notario. Por eso es que también me preocupa, como autoridad dentro del colegio, y nos preocupa sin duda a todos los notarios, el bajo reporte que tenemos de actividades sospechosas. Pero esta es la lógica consecuencia, que nos cuesta mucho reportar bajo estos parámetros que lo hemos comentado, no queda librado sino a una situación de carácter eminentemente subjetivo, a mí me parece. Y ese criterio subjetivo para otra persona puede ser diferente, y ahí el peligro. Y yo le pido al doctor Rodríguez que por favor, aunque me tenga preocupado, ¿cuál es el alcance de ese bendito artículo 4
de la ley 27765 que penaliza la omisión de estos reportes. Finalmente, la Unidad de Inteligencia Financiera va a decir, bueno, ojo, ustedes están obligados, pero donde van a tener que rendir cuenta es cuando el Ministerio Público los denuncie por esta norma. Entonces ahí sí se me pararon los pelos. ¿Por qué? Porque yo puedo estar actuando bien, yo puedo estar consciente que efectivamente yo no he reportado esto porque mi criterio subjetivo no lo ha considerado de esa manera, pero sin embargo el fiscal que me toque podría ser de otro parecer, y para él sí, pues con otro mecanismo de razonamiento o con otros elementos de conocimiento que no los tuvo el notario, puede llegar a la conclusión que ha habido omisión en la información. Efectivamente, como lo dijo el doctor Espinosa, hay un problema en cuanto a que efectivamente la ley y su reglamento establece como órgano supervisor en cuanto se refiere al notariado, al Consejo Notarial. Han habido, tengo entendido, reuniones que se tuvieron con la anterior ministra, la doctora Rocío Fernández, y creo que fue el periodo en el que más se avanzó y hubo el cambio de titular del portafolio y por lo tanto ahí quedó el asunto. Se ha tratado por parte de la superintendencia y también individualmente por nosotros como colegio de notarios y por la Junta de Decanos de tener un acercamiento con la presidencia del Consejo Notariado para definir este tema. ¿Por qué es importante para nosotros? Yo no creo realmente que el Consejo Notariado no esté en la actitud de asumir un sistema de control, porque esto significaría, como también lo hemos escuchado, que simplemente nosotros salgamos del Consejo Notariado y tengamos que ser supervisados por la UIF. Yo creo que podríamos seguir agotando esta situación para continuar bajo el control supervisor del ente que conoce el tema notarial, porque para nosotros es importante. No es solamente, y no es que no confiemos, no es que no consideremos que, al contrario, tal vez lo más recomendable sea que estemos dentro del sector de los entes supervisados por la UIF, pero creemos que dentro del notariado hay un órgano específico relacionado con nuestra función. Y nuestra función que no es, repito, la de una entidad financiera. Entonces hay situaciones diferentes. Pero ¿qué cosa es lo que ha ocurrido? Y esto simplemente es una situación de contexto o de coyuntura. Este año hemos conversado con uno, con otro y con otro, pero en lo que va del año ya van 4 presidentes del Consejo Notariado. Entonces, tampoco podemos tener una situación de conversación y de coordinación permanente. Ya les digo, en poco tiempo 4 presidencias, lo cual no permite llegar a través del Colegio de Notarios, a través de la Junta de Decanos, a establecer una ruta definida y hay que comenzar de cero. Esta semana hemos conversado con el nuevo presidente del Consejo Notariado y yo espero que haya una permanencia. Todo lo que nos encontremos comprometidos con lo que es la institucionalidad, yo creo que debemos agotar esfuerzos para que esto se mantenga. El doctor Juan Espinosa es una persona comprometida con aspectos relacionados no solamente a lo que significa el sector justicia, sino es entendido todo lo que es materia legal. Es un profesor universitario, es una persona lúcida y está decidido a lograr concretar este tema del reglamento que ya tiene telarañas hace unos buenos meses. Y sería bueno reactivarlo con él. Sería bueno que la superintendencia active el tema con el nuevo ministro, con el viceministro, que también son personas competentes. El doctor Juan Jiménez Mayor conoce el tema, sabe de nuestra preocupación, por lo que nosotros no lo hemos dejado ahí y esperando qué cosa va a resultar. Queremos que el reglamento salga lo más pronto posible, justamente para que no haya dentro de nosotros mismos ideas diferentes, criterios diferentes,
que lo que hace más es confundirnos. Queremos tener un derrotero específico, un derrotero claro, normas que de una manera ya definitiva establezcan qué es lo que debemos hacer, cómo debemos hacer y cuáles van a ser los criterios. Justamente para concluir de una manera técnica y científica o tecnológica este aspecto de los reportes, estuvimos trabajando un software, un sistema de información centralizada. Se desarrolló a costa del Colegio de Notarios. Con la gestión anterior se inició. Eso hay que decirlo de esa manera. Y luego se continuó bajo esta gestión. Tuvimos reuniones en el Congreso de la República, donde en una comisión estuvimos reunidos UIF, SUNAT, Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial, Ministerio de Justicia, Ministerio de Economía y no me acuerdo quién más. Pero las principales instituciones que tienen que ver con este tema de adoptivos. Y nosotros ofrecimos en esa comisión entregarles esta base, así le llamamos, base de datos centralizada, para que todas se nutran de la misma información. Nosotros tenemos que dar información a la SUNAT, tenemos que dar información a la policía, tenemos que dar información a la fiscalía, tenemos que dar información a la procuraduría, etc. Entonces, ¿por qué no concretar esta información que va a ser además rápida, veraz y oportuna? Porque cuando me pide el informe del Ministerio Público, mientras yo como decano le circulo a todos los colegas de Lima y les digo, infórmenme, me van a informar de acá a 3 semanas. Y después yo reúno todo el expediente, lo reúno del Ministerio Público y el Ministerio Público de repente ya archivó la denuncia. Entonces tampoco resulta práctico el sistema que se está adoptando. Entonces, esta base centralizada ayudaría mucho a plasmar el hecho que quiere la UIF, que nosotros reportemos, que nosotros informemos. Todo nuestro informe está ahí. Estuvo de visita aquí en el Perú y tengo entendido que hubo una teleconferencia también el sábado, un notario español, Alfonso Cabalé. Nosotros prácticamente lo abordamos el día que estuvo acá en Lima. Él llegaba en la mañana y se iba en la tarde, y con el presidente de la Junta de Decanos lo interceptamos. ¿Por qué? Porque él es el notario encargado en España de este tipo de información. Bueno, fue quien estuvo comprometido con este tipo de sistemas de información a la inteligencia financiera en España. ¿Cuál es la única diferencia con nosotros? Que eso sí habría que implementarlo lo más pronto posible, y para eso está comprometida también la Junta de Decanos, que la información que tiene el Consejo Notarial Español es de toda España. Entonces, todo notariado español reporta a una central. Esa central está integrada por 3, vamos a decir, investigadores. Un reporte de Sevilla, un reporte de Madrid, un reporte de Barcelona, un reporte de Valencia, de la misma persona, en un periodo corto. Entonces digo, acá hay una señal de alerta. Y reporto esa operación o esas operaciones a inteligencia financiera. Y como efectivamente funciona de una manera aquí en el Perú, no significa que ya va a ir la policía o el Ministerio Público detrás de esa persona, porque puede ser que sea una persona que con mucho patrimonio, con actividades lícitas, haya efectuado esas operaciones, pero ya tiene de esa información que brinda el notariado un elemento del cual puede trabajar sin ningún problema. Entonces, y aquí va la invitación, dijo, no tenemos ningún problema para efectos de mostrar nuestro sistema a los funcionarios de la UIF para que en el momento que ellos consideren conveniente, si gustan, también in situ, en Madrid está este sistema, mostrarles cómo viene funcionando de manera óptima la información que se brinda a inteligencia financiera. ¿El está comprometido? Sí. Queremos que el país como tal, con intervención de la UIF y todas las autoridades comprometidas en este enfrentamiento que es importante frente al lavado de activos, el notariado dice efectivamente presente
no hay ningún inconveniente respecto a nuestro compromiso asumido con las autoridades correspondientes, pero bajo ciertos mecanismos que se comprenda implica el ejercicio particular por la naturaleza de nuestra función. Muchas gracias.